Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Ninosca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Noches. Don Marcelo, Mario. con Gonzalo, con Mario. Francesco. Equipo completo, como lo pueden observar, como ya se ha hecho habitual los domingos. La noticia de la semana indudablemente han sido las movilizaciones que se han desarrollado al influjo de las cooperativas mineras. Contrario a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el gobernador de La Paz, que ha intentado hacer un bloqueo. Él va a decir seguramente no son las bases, bloqueo absolutamente anodino, tan anodina como su huelga de hambre, porque cuando dicen huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, no espera que se mueran de hambre, que no estoy de acuerdo, obviamente, ni con la huelga de hambre ni con nada parecido. Pero si alguien la asume, asuma pues con todo lo que significa ese rigor del que, por ejemplo, Mahatma Gandhi lo hacía. No le estoy pidiendo eso acá, pero habría que buscar nuevas formas de protestar, que la protesta en el caso de La Paz creo que es absolutamente legítima, pero las movilizaciones de los cooperativistas mineros tienen otra dimensión. ¿Por qué? Por número. Dos, porque es gente con ciertos ingresos que han acumulado a lo largo de mucho tiempo. Son muchos. Y me recuerdan a ese personaje de la novela de la señora Mary Shelley, ¿no? Frankenstein. ¿Quién ha creado esto? Bueno, Frankenstein, el doctor Frankenstein creó un monstruo. Creo que el gobierno ha creado su propio monstruo Frankenstein, encarnado sobre todo en dos instituciones, los cooperativistas mineros y los cocaleros. Saco a los cocaleros por ahora, porque no han tenido nada que ver en estas movilizaciones. Pero los cooperativistas sí se han enfrentado, no han dejado que la policía haga el papel que tiene que hacer, y la policía, me temo que la policía ha cometido algunos errores tácticos, se ha dejado embolsar, han habido rehenes, alguien me dirá, no, eran muchos, igual la policía tiene tácticas, debería tenerlas para evitar que los detengan, les quiten sus armas, les quiten sus botas, una vergüenza. Y la policía también hizo tres cuartos de lo mismo, es decir, hubo violencia, hubo presentación de gente que llegó en ropa interior hasta la sede del gobierno. Ese trato es absolutamente contra los derechos humanos. Pero el fondo del asunto es que ha sido un momento difícil para el gobierno, porque se ha visto obligado, aunque el ministro Carlos Romero ha señalado que ellos nada tenían que ver con eso, que así la Fiscalía, se ha visto obligado a un canje de rehenes. Un canje de rehenes que me recordó, por ejemplo, la España neutral de la Segunda Guerra Mundial, donde se reunían alemanes e ingleses e intercambiaban prisioneros. Eran fuerzas armadas, eran prisioneros. O aquel episodio del intercambio del piloto del U-2 derribado en la Unión Soviética, pero una guerra fría en todo caso. Intercambiar presos, gente que está al margen de la ley, con policías. Me parece que el Estado ha entrado en un momento de anomia, en un momento dado, aunque el ministro Romero, hay que reconocer, ha tratado nuevamente de imponer la ley. No sé qué le ha convencido a los cooperativistas mineros, dicen que algún milagro de la Virgen de Urcupiña, para que se retiren el viernes y para que dejen expeditas las vías y que vuelvan a sus lugares de origen. No debe ser fácil para ellos también estar en un lugar tan desolado sin tener que dormir allá. Pero las cosas se han planteado así. Difícil la situación, muy difícil, porque el gobierno se ha encontrado con la horma de su zapato y no con los discapacitados, a quienes ha despreciado olímpicamente. Dicho lo cual, voy a escuchar a los que saben. No he escuchado tu programa radial durante la semana. Has hecho bien. Y por eso quiero plantear este tema, porque hace unos días tuvimos la seña decenal del Pentágono, y no voy a dejar que deshonres tu palabra. ¿Qué era? Y quería saber cuál era la respuesta a la pregunta que se formuló esa noche de si el capitán Gary Prado era tal en octubre del 67, cuando murió el Che Guevara, o era teniente. Bien, me ha cambiado hábilmente la pregunta. O sea, no esperaba otra cosa de Gonzalo Mendieta, él es un buen abogado.
aunque buen abogado a estas alturas hay que empezar a dudar. Me ha cambiado el tema, pero sí, tuvimos la cena de Navidad en agosto y estaba ahí, todos estábamos allá y estaba Carlos Mesa, que se refirió a Gary Prado como capitán. Yo le dije, era teniente. Y me dijo, te apuesto, una disculpa pública en el Pentágono y además... una cena. Otra cena. Sí, perdí, porque en realidad lo habían ascendido en agosto, les di la explicación. Era capitán en el momento de la captura. ¿Contento? No, yo todavía no. Falta la cena. Falta la cena. Falta la cena. En todo caso, Carlos perdió otra apuesta conmigo, de la que los señores han sido expectantes. ¿Qué tendrá que ver con eso? A este nivel hemos llegado en periodismo, que tengo que ventilar las cosas privadas a pedido del doctor Gonzalo Mejía. ¿Cómo está la guagua? ¿Bien? Disculpa, bien. Ahora otra. Bueno, dicho lo cual, creo que hay un riesgo de juzgar la circunstancia cooperativistas gobierno con la historia de que viene presidido cada uno. Y bueno, los estilos de este gobierno con las organizaciones sociales, el modo de cooptarlas, parece que pasa facturas. Pero, digamos, juzgar con eso nos induciría al error que a mi juicio es sistemático, sobre todo en nuestras tierras, de venir con un maletín ideológico con el que todas las respuestas ya están listas por siempre. Si estás a favor del gobierno, las listas. En consecuencia, todo lo que hace está bien, y si estás en contra, todo lo que hace está mal. Comparto tu opinión de que este Frankenstein lo han ayudado a crear y a fortalecer, sino a crear, porque este Frankenstein de las cooperativas y su negocio quid pro quo, te doy para que me des con el Estado, es anterior incluso a este gobierno, pero creo que al escucharlo al ministro Romero el otro día, yo sinceramente entre los cooperativistas y su acción de secuestrar policías, cualquiera fuera el pretexto, porque incluso la lista de los 10 puntos que reclaman es bastante etérea a mi juicio, y las declaraciones del ministro, yo creo que no había por dónde perderse. Y también creo que denota la precariedad del Estado boliviano. Uno no sabe si a veces alegrarse por esa precariedad. Con un Estado mejor, más armado, ¿qué haríamos con gobiernos prepotentes? Con un Estado mejor armado, no sé. Pero a la vez, cuando uno ve un Estado que tiene que negociar en cada gran conflicto social la entrega de gente y que tiene que hacer una cosa que a mi juicio es menos evidente, de la que se ve menos y se discute menos: tratar de modo distinto a la gente. O sea, si hay un periodista, hay un opositor que dice algo que se le va a la mano, entonces ahí sí la ley con todas sus consecuencias, a veces por hablar. Resulta que por secuestrar gente o policías, por ahí nada. Entonces yo creo que esa es una muestra de que cuando hablamos de la igualdad y de las cosas y valores que muchos compartimos, cuando los vemos aterrizados en la práctica parece que no es tan así. Yo le pondría un nombre al Frankenstein que acaban de referirse ustedes. Cuando el canal de representación de intereses ya no pasa necesariamente por los partidos políticos, se dice que se convierte en una especie de Estado corporativo. Cuando hay políticas públicas o algo está afectando a alguna corporación en concreto dentro del Estado, entonces las corporaciones, los grupos corporativos se levantan y actúan como actores de veto, que es más o menos lo que ha estado pasando, por lo menos durante esta última década. Producto, entre otras cosas, del descalabro del sistema de partidos que hemos tenido y la instauración dentro de lo que significa como actor de mediación de las organizaciones sociales. Pero como las organizaciones sociales son tan distintas y tan variantes, hay algunas que son un poco más influyentes y más fuertes que otras. Ahí encontramos, por ejemplo, el caso de las cooperativas mineras. Otra que acabo de recordar que pasó hace poquito es el de los transportistas, ¿verdad? Que igual hicieron un bloqueo y lograron modificar, creo en parte, sus intereses respecto al tema del tema impositivo. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema de los cooperativistas, cuando, además de ver este tema de la sindicalización, que es una dimensión distinta, porque uno no entiende por qué, por ejemplo, si los cooperativistas mineros realmente
son un apéndice, son un grupito más pequeño dentro de lo que es el mundo de las cooperativas. ¿Por qué tienen que tener el derecho ellos especial de no sindicalizarse? Y el resto sí, es decir, las cooperativas de servicios tienen que, sus trabajadores tienen el derecho de sindicalización, pero ellos no, por ejemplo. El dato que yo tengo de las cooperativas viene del 2014. En ese momento el ministro entonces de Trabajo, Santalla, decía que habían más o menos como 6.200 cooperativas, de las cuales 1.600 eran cooperativas mineras. Después venían cooperativas agropecuarias, agrícolas, artesanales. Y luego vienen las cooperativas de servicios, es decir, de transporte, de ahorro y crédito, de consumo de agua potable, de electricidad. Pero ninguna de ellas les rebasa a la cantidad de cooperativas, no miembros de las cooperativas, sino cooperativas mineras. Son el grueso realmente de este mundo. Y luego también cuando hubo la disputa por la aprobación de la ley de minería, uno no entiende, por ejemplo, cómo cuando alguien entra a ser funcionario público en cualquier nivel del Estado, como a nivel de consultoría, está obligado a pagar sus impuestos. El IVA y el impuesto a la transacción, por ejemplo. Y un impuesto anual también. Pero uno no entiende cómo en el régimen impositivo que hay de la minería, que son 10 impuestos, los cooperativistas solamente pagan 2 de los 10 impuestos. Esos 2 solamente tienen que ver con el tema de la regalía minera y la patente minera, que va variando según cada año y según cómo fluctúa el precio del mineral. Pero, por ejemplo, ellos no están obligados, los cooperativistas mineros, no están obligados a pagar el impuesto a las utilidades, el IVA y el IT, el impuesto a las transacciones, que eso sí lo pagan los asalariados, los mineros asalariados y la minería mediana. Uno no entiende realmente por qué esas diferenciaciones específicas respecto a otro tipo de sectores laborales. Si no se explica a partir, desde mi punto de vista, del tema del Estado corporativo, es decir, cuánto realmente gravita dentro de la sociedad una corporación. Entonces, en esa medida va a ser más o menos favorecido y hay una relación de fuerzas que ya no son los partidos políticos, sino las organizaciones sociales. A mí me parece que hay algunas respuestas a las preguntas que hacía Marcelo y para eso hay que remontarse a lo que ha sido el proyecto del MAS. El proyecto del MAS ha sido una unión de varios movimientos sociales, inclusive con intereses contrapuestos. Porque si está la COP con los mineros asalariados y están los cooperativistas que trabajan en el mismo territorio, no pueden, evidentemente. De hecho, desde el comienzo de este gobierno ha habido problemas con los cooperativistas. Los hubo también con los anteriores gobiernos. Ellos son conscientes de su fuerza y yo a veces he usado la palabra un ejército, y un ejército armado con dinamita. Después podemos hablar de la dinamita, si es lícito o no es lícito, recordar la polémica que innecesariamente este gobierno el 1 de mayo ha repuesto en el debate. Pero es un ejército que si quiere paraliza el país. De la misma manera que el otro gran sector, el otro gran ejército, que son los cocaleros, que igual no pagan impuestos, hacen lo que quieren, ¿verdad? Hasta son cómplices de actividades ilícitas. En el Chapare eso está demostrado, ya no hay cómo justificar el cultivo de coca a partir de un uso lícito de esta materia prima. Entonces son ejércitos, ¿verdad?, que si se proponen bloquean el país. Esta es la vulnerabilidad del país. Es decir, tenemos dos sectores. Ya los has identificado. Yo lo dije también al principio, es decir, cocaleros y cooperativistas. Lo dejamos ahí unos segunditos nada más, por favor, porque debo ir a... Bueno, mientras no nos bloqueen. No, agradezcanle a Gonzalo Mendieta que se ha gastado prácticamente la mitad de este sector para pedirle disculpas. Luego los mensajes seguimos, por favor. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Hemos ya hablado de las causas, es decir, hemos identificado ya esos dos monstruos que ha creado este gobierno, cooperativistas, cocaleros. El gobierno les ha dado impulso, les ha dado vida. Ha hablado de gobierno corporativo, Marcelo, y si Gonzalo nos permite, sigue, por favor. Bueno, simplemente estaba recordando que este no es el primer conflicto, ni será el último. Ha habido conflicto muy sangriento, el de Huanuni, el de Colquiri, se acordarán, con muertos y
y realmente los hechos más negros, yo diría, o más oscuros, para no usar una palabra que ya no se puede usar, oscuros de este gobierno han sido protagonizados por los cooperativistas mineros, y no tanto por los cocaleros, porque están felices, los dejan ahí, ¿no? Le erradican 11.000, le dejan plantar 10.800, y así que es un intercambio, ¿no? Igual que intercambio de rehenes, como hemos visto antes. Pero sobre este conflicto específico hay algunas cosas características. ¿Por qué están protestando? Yo he dado una vuelta a los periódicos y 90% de la noticia que vamos a bloquear desde mañana, que va a ser hasta las últimas consecuencias, que vamos a negociar en los puestos de bloqueo, pero hay que buscar, rebuscar para encontrar las razones. Normalmente uno, como Pazzi, que tú has criticado antes, ha dicho, quiero más dinero porque no puedo gobernar con todas las atribuciones que me han dado sin dinero. Muy bien. Entonces, el motivo aparente es la ley de cooperativas. La ley cooperativa, ya lo han dicho, que obliga a tener sindicato cuando se dan las condiciones de número de empleados de la cooperativa. Entonces, la primera sorpresa, que no es sorpresa para nosotros, pero uno podría sorprenderse, que si estos son cooperativistas mineros, es decir, mineros que se han asociado, habían tenido empleados. Y lo tienen, evidentemente contratan mineros asalariados para trabajar para ellos. A estos mineros no sé cómo estarán sus beneficios sociales y todos los derechos laborales que se reclaman a cualquier hijo de vecinos, porque además de no pagar a ellos, tampoco pagan ellos a sus dependientes. Entonces, ahí hay toda una zona gris que no está clara a este respecto. Ahora bien, lo que sí me ha llamado la atención sobre este punto, que a mi criterio es solo aparente, es las diferentes declaraciones. El viceministro Rada se escandaliza, dice, pero ¿qué se cree en eso? ¿No? O sea, bien puesto, defendiendo al Estado. Hay una ley y tienen que cumplirla. Pero se sale el vicepresidente y ¿qué dice? No, ellos están eximidos de la ley de esta obligación de la ley de cooperativas. Es decir, ¿cómo estamos gobernando? Con las leyes, no solo como tú decías, la ley para uno, el palo para otro, sino también dentro de los ministros no tienen claro si tienen que cumplir o no tienen que cumplir la ley. Y como siempre, yo veo en eso que el deseo de mantenerse en el poder es el principio más fuerte de este gobierno, que le permite pisotear derechos humanos, derechos indígenas, derechos del medio ambiente e inclusive las mismas leyes que aprueba. A eso viene, y hago un ejemplo para demostrar lo que estamos diciendo, el tema de los explosivos. Pero hoy día otra vez hay declaraciones sobre eso. No ha sido hasta ahora derogado un decreto supremo que autoriza, ¿no?, que deroga otro, ¿no?, pero que en la práctica autoriza a llevar explosivos en las manifestaciones. Después se quejan que usen explosivos en los bloqueos, los mineros. Si están autorizados por eso. Ah, no, dicen, pero había habido una ley que prohíbe eso. Entonces, ¿para qué han aprobado? Hay un ministro de la presidencia que presenta los decretos y los ministros, como ovejas, firman. Si un ministro como Romero, que promovió la aprobación de la ley de explosivos, hubiese dicho en ese momento, ese decreto no se tiene que aprobar, no se puede aprobar, es anticonstitucional, ya hay una ley, sin duda no teníamos ese problema. Pero no, había que regalar algo para el 1 de mayo a la COP, y ha sido un regalo griego. Ha sido un regalo griego para el gobierno porque el mismo día ha habido un muerto, después ha habido marchas de la COP con explosivos y ahora ha habido cerros enteros que han sido volados con explosivos. Y sale el ministro Ferreira, como siempre muy cándido, diciendo tal vez nos hemos equivocado a aprobar ese decreto, pero no es necesario derogarlo porque está la ley. Ahora aquí hay dos juristas que me van a decir que una vez que se apruebe un decreto, mientras no se le declare inconstitucional, sigue vigente. Y alguien tiene que hacerlo. Pero si están conscientes, y el ministro Romero está consciente, ¿por qué el ministro Romero el próximo miércoles en la reunión de gabinete dice deroguemos este decreto y punto? Ya no hagamos confusión con eso.
Tal vez no se quiere enfrentar con otro ministro que lo presentó. Pero de una vez el gobierno tiene que ser consecuente con las cosas que hace. No puede con una mano decir blanco y con la otra decir negro. Eso es la cosa. Pero la raíz real, y la lanzo simplemente para que tal vez Nino como abogado nos pueda aclarar, la verdadera raíz de este conflicto es la ley de minería. Aparte que los precios están bajos y que sin duda con esta movilización esperan recibir más dádivas del gobierno central. Pero el verdadero problema es la ley de minería que de alguna manera le coarta una costumbre que tienen los cooperativistas mineros de recibir como cooperativista y después dar como empresarios. Sí, en este orden de cosas creo que es importante, y siguiendo estas posiciones a la interna del gobierno que han salido públicamente, el ministro Romero emplazaba en realidad a los cooperativistas en una conferencia de prensa en el sentido que manifiesten cuál era la real motivación de esta movilización que han generado estos últimos días, ¿no? Y señalaba que hábilmente los cooperativistas están pretendiendo la modificación de la ley de minería a efectos que les puedan permitir generar contratos de asociación con empresas privadas, nacionales o extranjeras, transnacionales, ¿no? Y esto de alguna u otra forma, señalaba el ministro Romero, corrompe un principio constitucional en el sentido de que los recursos naturales son del pueblo boliviano, ¿no? Entonces yo veo ahí una posición antagónica, incluso en cuanto al pliego mismo del sector de cooperativistas y lo que plantea el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto de quiebre que definitivamente seguro que después de Urcupiña otra vez se genera la movilización ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar con realidades de frente, porque si hay una situación de esta naturaleza ya explicitada por el gobierno, se entiende que hay puntos antagónicos todavía de debate y que van a generar mucha movilización. ¿Qué me preocupa, Mario, compañeros? Lo que inicialmente se decía, ¿no? Por un lado están los cocaleros y por otro lado están los cooperativistas, pero definitivamente el sector de cooperativistas generan un riesgo social. El hecho de haber dinamitado cerros, el tema del camino de Sayari cuando se vio en imágenes, era terrible. O sea, básicamente ese es un deterioro de vías públicas que generan una afectación. Pero además lo que a mí me preocupaba, el mismo ministro Romero mostraba un arma que había sido secuestrada a ellos, era una calibre 22 que tenía mira láser. Incluso y ahí tú ves, haciendo un paralelismo, tú ves a policías que definitivamente están ni siquiera con una indumentaria adecuada. Una de las cosas creo que más humillantes que ha tenido que recibir la policía, no solamente es, creo que han habido vejámenes emocionales, pero también estar enfrentados a una lógica de robo de sus pertenencias personales. Uno de los policías mencionaba que incluso habían sido abandonados por su institución. Entonces, yo me pongo en una lógica de pensar si la policía está en una situación de indefensión, ¿qué pasa con nosotros que de repente no tenemos ni siquiera estas lógicas de protección? Entonces, creo que esto nos deja un mensaje de afectación definitivamente social, y lo que decía Francesco, ¿no? El uso de dinamita no solamente se da en estos conflictos, se da en el área urbana donde tranquilamente podemos estar cualquiera de nosotros caminando, ¿no? Entonces hay una indefensión total. Yo creo que después de Urcupiña se retomarán los diálogos, pero ya hay una posición antagónica. El hecho de que el ministro Romero haya señalado que hay una lógica de pretender modificar la ley de minería para estos contratos de asociación, ya dista incluso de su pliego petitorio, ¿no? Este pliego de 10 puntos, ¿no? Me estoy preguntando cuánto está afectando los precios de los minerales a toda esta situación, porque hubo un momento de bonanza de precios espectacular, y ahora, bueno, creo que no es tanto, pero... He revisado, si me permites, sí, he revisado antes del programa los precios, y evidentemente hay una baja de los precios de zinc y estaño, que son los dos productos principales de las cooperativas mineras. Respecto al 2007 ha habido realmente una baja fuerte, ha habido un punto de subida excepcional en eso. Pero seguimos con precios más altos del 2006, del 2009 sobre todo. Es decir, de cuando hubo la crisis fuerte del 2008-2009,
ahí realmente los precios se vinieron abajo. Entonces, tanto el estaño como el zinc, que van más o menos de la misma manera, han recuperado. El estaño está alrededor de 8, ¿no? De 8 dólares la libra fina, por tanto, es un precio aceptable. No te olvides que bajó a $1 o algo menos al tiempo de la UDP, ¿no? Cuando hubo las crisis verdaderas. Por un lado, se habían acostumbrado a ganar, que tengan armas con miras telescópicas y láser, no me sorprende por las altas ganancias que tienen, algo tiene que invertir, ¿no? El mercado interno es el motor de nuestro crecimiento económico, entonces mejor que lo gasten, que lo tengan bajo el colchón, aunque no para estas cosas. Pero el tema es que no solo quieren ganar más, se quieren alguna ventaja con esta movilización, y la van a obtener, si no, no se vuelven a sus casas. Pero sobre todo quieren cambiar lo que tú decías, la ley de minería, ¿para hacer qué? El ministro Romero lo ha dicho gráficamente, para vivir echados en una hamaca, así lo ha dicho. Es decir, alquilar con la fuerza de su ejército, al hacer trabajar sus tierras, sus minas, a privados, y de manera ellos tienen simplemente una ganancia como rentista. Es el Estado rentista traspasado a los movimientos sociales. Pero no solamente para ellos, ¿no? Porque a los empresarios también les conviene, porque ellos tienen, de los 10 impuestos que tienen que pagar en el sector de la minería privada paga los 10. Y decía hace rato, los mineros cooperativistas son los 2. Claro. Entonces no es... A la inversa también, yo creo que hay intereses del empresariado de intentar No hay captar sociedad también. que no deba hacer un gesto realista y adaptarse a los factores de poder de su sociedad. No hay... Pero a mí me llama la atención que nos santiguamos cuando eso ocurre porque tiene consecuencias visibles como las de ahora. Pero, por ejemplo, yo creo que pasó inadvertido que en la Constitución aprobada en 2009, las disposiciones transitorias declaran que son derechos preconstituidos solo los de las cooperativas mineras. Todos los demás actores mineros están sujetos a la adecuación y están sujetos a las nuevas reglas. De hecho, la nueva ley de minería santifica los derechos preconstituidos de las cooperativas. ¿Cómo se explica eso? Porque eso, digamos, si solo habláramos de abstracciones legales, uno diría, bueno, ¿cómo es eso? Trato a alguien diferente de los que trato a otros. Se explica como una adaptación al poder real. Pragmatismo. Y como lo ha puesto Francesco, tengo un ejército en las calles como pacto con ese ejército. Yo creo que ese es básicamente el caso. Entonces los otros casos son también derivados, creo que los mencionaba Marcelo, el caso de los impuestos y el caso de la ley y el hecho de si tengo sindicatos o no. O sea, estoy buscando un régimen excepcional. ¿En qué medida el Estado tiene que adaptarse a ese régimen excepcional y en qué medida no? ¿Y dónde sitúa el límite? Porque creo que ahora que hay menos recursos estamos otra vez en la discusión de límites. ¿Cuál es el poder de las corporaciones? ¿Cuál es el poder del Estado? Esa es Pero el una nuestro discusión. también, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos también tenemos que ser capaces de entender que hay ciertas cosas que demasiada ventaja y demasiada relación unilateral en el tema de Y yo quería utilitarista así hacer demasiado, una ¿no? puntualización porque cada vez me da más bronca una escuela de ideas, porque las ideas tienen consecuencias, no son solo los hechos. Hay una escuela desde muchos años, por ejemplo, pienso en un pensador norteamericano como Sinclair Thompson, muy a la moda de las ideas de izquierda en boga en la Academia Mundial, que dice que los sectores subalternos en los países andinos han tenido el asedio como único instrumento de representación política. Y que era lógico reconstruir el asedio, que por ejemplo fue tan importante en los alzamientos del siglo XVIII, en los alzamientos indígenas, que la reconstrucción del asedio era un modo de garantizar participación política. Y como todos, basta que venga un académico con algún nombre, tenemos ahí sí una sensación de neocolonizados. Entonces hemos hecho abstracción de esas escuelas, han sentado carta de soberanía. O sea, se discute la teoría del asedio, el hecho de que el bloqueo, yo creo que en eso la escuela Evo Morales respecto al interés público está mostrando sus resultados. Es incómodo ver a las autoridades tratando de dilucidar cuándo un bloqueo era legítimo y cuándo no lo es. Pero me quería referir en concreto a estas ideas, en parte románticas y en parte inspiradas por gente que nunca va a vivir en Bolivia ni en los Andes, y le preocupa en el fondo más su teoría que la vida en común en un país como el nuestro. Y que de las cuales se ha bordado un manto que en el fondo no nos permite actuar con claridad
como sociedad con verdadero interés público, incluso defendiendo a los débiles, porque los cooperativistas no son débiles, aunque creo que expresan un manto popular y que quiere hacerlos aparecer más débiles porque es más fácil actuar. Pero si uno ve los intereses crudos y desnudos, se da cuenta que cuánto daño han hecho estas tesis que discuten de un modo sumamente poco aterrizado las realidades más crudas de nuestro país. Bien, en todo caso, el tema no está agotado, ni mucho menos. Hay ideas que se han lanzado. El tema básico también tiene que ver con esa teoría del ministro Romero de que los cooperativistas, en el fondo del asunto, lo único que quieren es un contrato de asociación con transnacionales para poder explotar en sus concesiones. En realidad lo que van a hacer es trabajar, ganar concesiones para que vengan a trabajar empresas internacionales. Luego los mensajes vamos a continuar. Muñeca tendrá, no sé. Bien, estamos en el Pentágono. Tenías una colita para... Tenía una colita. Uno puede distinguir cooperativas de cooperativas, si ese fuera, digamos, el espíritu de la discusión. Yo creo que, digamos, la ley laboral sacrosanta para microempresas y para empresas grandes es una de las causas, no solo de la informalización del trabajo, sino de la decadencia de la microempresa, que paradójicamente es la que más empleo da en Bolivia. Entonces, esa discusión me parecería lícita planteada en esos términos. ¿Qué cooperativas pueden y qué cooperativas no? Que sería la misma que podríamos emprender respecto a cómo fortalecemos la microempresa y no le ponemos los mismos dogales que tienen las empresas más grandes para cumplir reglas semejantes. O sea, no hacer las cosas de un modo geométrico. Eso puedo entender. Pero meterse en la bolsa empresas en realidad muy lucrativas y probablemente que benefician a pocos con empresas pequeñas y hacer de eso una misma discusión, eso me parece un contrabando ilegítimo. Y a ver, esto quizá también tiene que ver con una idea que a mí me ronda mucho la cabeza, es cómo todavía el gobierno, tengo la sensación de que tiene una desconexión con la calle, desconexión todavía con lo que está pasando. Cuando estableces este tipo de relaciones que son asimétricas entre algunas cooperativas, algunas organizaciones y otras, me da la impresión que más bien te vas separando, te vas desconectando más bien de lo que es el común, ¿no? Lo que la gente no va a entender esto. Cuando le dice el ministro Romero esto de cuidado, el artículo 161 de la ley de minería quiere ser alterado, porque realmente cuando hubo la disputa hace 4 años atrás por la ley de minería, los cooperativistas mineros perdieron esa batalla, en la que les dijeron, no, el Estado es el único que puede suscribir contratos con privados. Ustedes no, ustedes están en un régimen especial. O sea, o trabajan o... Exacto. Entonces ahí, incluso, pero viendo ya del otro lado de la ciudadanía, a mí me llama mucho la atención nosotros como nos motivamos mucho por estas lógicas utilitaristas de, ya sea influenciados por esta lógica de lo que tú decías hace rato, del romanticismo teórico, que puede haber alrededor de lo reivindicativo de las movilizaciones, pero amparamos eso para defender o para sopesar, digamos, ciertos intereses que no están dentro de lo que se puede entender como lo racional o como lo coherente que debería ser un buen ciudadano, ¿no? Pagar sus impuestos, aprovechar los recursos que uno tiene, trabajar honestamente y no lucrarse, dado que tengo, digamos, un momento en concreto, más allá de que sea el gobierno en el que estamos, creo que también nosotros tenemos nuestra cuota parte ahí. Esa parte a mí me preocupa también mucho, porque una cosa del gobierno es transitorio, pero cómo nosotros vamos a ir transitando hacia el futuro, y creo que realmente vamos a agudizarnos más en esta lógica utilitaria. Yo quisiera añadir un poco la sensación que hay en las redes de cómo se está manejando este conflicto. Le leo simplemente una de las tendencias más fuerte que hay en la red. Contra los discapacitados arremetieron con todo. A mineros llaman hermanos, sin procesos, por secuestro, robo agravado y torturas. A este propósito les recuerdo que otra contradicción, dice, nosotros no hemos hecho el canje de prisionero, hemos hecho el intercambio. Ahora tú explícame la diferencia. Y además ha sido la justicia, los hemos remitido a la fiscalía y la fiscalía los ha sobreseído. Y sale el fiscal general, que siempre sale en estas ocasiones despistando a la opinión pública, diciendo, a nosotros no nos han entregado, los tenía la policía y la policía los ha liberado. Entonces,
otra vez contradicción. Quieren descargar, digamos, sobre la Fiscalía cuando la Fiscalía no ha tenido. La verdad es lo que dice acá, ausencia de Estado, gobierno cómplice. No estoy diciendo yo, ¿no? Pero lo tengo acá. Y bueno, la sensación es siempre esta, ¿no? Que este es un gobierno injusto. Injusto. Porque ahora, a uno los trata de una manera, a otro los trata. Si eres mi amigo, tienes todo. Si eres opositor, si pones en riesgo el poder que tengo, aunque hubiese sido mi amigo ayer, si pones en riesgo mi poder, con todo. Ahora, la opinión pública vio con simpatía, absoluta simpatía. No ayudó mucho, obviamente, esa simpatía con el movimiento de la gente que estuvo acá durante muchos días y que estuvo cerca de la Plaza Murillo y que se fueron sin nada el sector de los discapacitados. No creo equivocarme cuando les digo que los cooperativistas no gozan de buena prensa. Y no gozan de buena prensa porque no tienen una opinión pública, son antipáticos. Creo que tanto cocaleros como cooperativistas son antipáticos. Y a veces uno tiene que decirles a los cooperativistas lo que les hemos dicho aquí, quizás como una ayudita al gobierno. El gobierno no se deja ayudar mucho tampoco en este contexto, no lo admite, ¿no es cierto? Yo creo que también hay que ver el costo de dinamitar la minería pública con todos los problemas que tenía en los años 80, ha devenido en algo que difícilmente podemos controlar, que es ejércitos armados, mucha gente, mucha fuerza de trabajo que encuentra, digamos, refugio en la minería. La minería es una fuente tradicional en Bolivia altamente creadora de empleos, pero ahora, ¿cómo hacemos para institucionalizar algo que entre la crisis de los 80, pero también una mirada liberal geométrica de todo tiene que hacerse? ¿Qué has dicho? ¿Ejércitos armados has dicho? Eso es que no, ese es un pleonasmo, creo, pero eso... No, sí, pero bueno, no, lo que me quería referir es que estuvimos hablando profundamente sobre el tema con Inosca y ella tiene un concepto sobre, por ejemplo, si ese tu ejército armado va contra el orden establecido, sería un alzamiento armado. Inosca dice que no, que este no es ningún alzamiento armado. Sí, no es un alzamiento armado desde una lógica jurídico-positiva, porque si revisamos el tipo penal específicamente del alzamiento armado, tiene un fin que perfecciona el delito, que es derrocar a un gobierno constitucionalmente establecido. Entonces el fin aquí está ausente, ¿no? O sea, no vendría a ser un tipo penal de alzamiento armado, sería un exceso decir esto. Yo creo que es una movilización en la que se ha utilizado definitivamente elementos desproporcionados. Dinamita, pero es que ahí entramos en una lógica de legitimidad, legalidad. Tienes una parte de un decreto que te da la posibilidad. No sé hasta qué tanto puedes decir que no se use, tienes un decreto vigente, por ejemplo. Pero yo quiero quedarme con algo, Mario. No sé, el ciudadano común, ¿qué tipo de policía es la que realmente en su naturaleza cotidiana quiere? Una policía, lo que tú decías, de repente la armamos y en contextos de repente represivos puede ser un arma de doble filo, o definitivamente generamos más una policía de orden público, pero que en este tipo de enfrentamiento siempre se va a ver debilitado frente a otro movimiento social, en este caso, que tenga mayor fuerza en cuanto a la integración de lo que decíamos, de armas, de dinamitas, etcétera, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que se tiene que hacer una fuerte reestructuración desde el Ministerio de Gobierno para ver esta lógica policial. Yo, como ciudadana de pie, y no quisiera, yo ha leído Francesco lo que se está manifestando en las redes sociales, pero particularmente me parece desde un punto de derechos humanos totalmente incorrecto hacer una analogía de la posición que ha tenido la policía en relación a los discapacitados o la policía en relación a los cooperativistas. Creo que detrás de una persona con discapacidad hay una familia, detrás de un policía también hay una familia. Entonces creo que entramos en una lógica de generar antagonismos innecesarios a veces, cuando también la policía y los propios policías, que yo veía las imágenes que han llegado casi desnudos, con moretones, personas que han tenido múltiples equinosis. No eran policías, eso eran cooperativistas. Pero los cooperativistas, a los policías también los han reventado. Ah, no, también. Eso no hay duda. Me escribe mi buen amigo Samuel Montaño, que es un experto
en seguridad, es el hombre que más sabe en Bolivia sobre este tema, y dice, por si acaso a partir de 1962 la dinamita fuera del uso industrial es considerada como un arma letal. Internacional. Sí, señor. Así que la dinamita, decreto no, ley o no, etcétera, es considerada un arma. Y si hay una persona que utilice un arma como la dinamita contra alguien, contra las fuerzas del orden, yo podría incluso, sacándole el final de sacar a un gobierno como un alzamiento armado, con otras consecuencias. Creo que una discusión que queda pendiente es, reclamamos de modo romántico también, bueno, tendría que haber un Estado que ponga orden. Creo que ese subtexto sería una falsa ayuda al país. ¿En qué medida se puede poner un límite? Creo que es una discusión válida. ¿En qué medida el Estado, qué tendría que hacer para, digamos, acallar protestas como estas? Uno no sabe hasta qué extremos tendría que llegar el Estado para poner un límite que, digamos, vacune de este tipo de protestas. Creo que sería peor ese remedio que la enfermedad. Pero una pregunta válida es, ¿dónde vamos a poner el límite? ¿Lo hay? Y un límite más o menos sistemático, predecible. Si nosotros salimos después de esta reunión del Pentágono y uno de nosotros tira dinamita en la esquina y hace volar a la casera, probablemente tenga consecuencias muy graves jurídicas para su vida posterior. No ocurre lo mismo si somos número. Y claro, fuera. Siempre alguien dijo, no puede ser posible que le esté permitido a la muchedumbre lo que le está vedado individualmente, ¿no? Creo que esa es una cosa a la que nos hemos acostumbrado. Algo de sabiduría andina hay para no llegar a extremos, pero otra vez, para la vida en común, algún tipo de orden hay que construir. Así sea un orden medio desequilibrado y no será una torre perfectamente diseñada, pero algún tipo de orden hay que construir. Y cada vez esa posibilidad se ve más lejana. Bien, el tema agotado. Quiero agradecer al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública por haber subido este programa. La transmisión en directo también en Periscope con nuestra productora Daniela Camacho. A ustedes, como siempre, espero verlos muy pronto, y a ustedes por habernos seguido. Esto fue El Pentágono. Muchas gracias.